Bueno, entonces, sí, este es el tema. Conociendo a un Dios feliz. Cuando empecé a escribir sobre esto, de verdad que se compungió mi alma, mi espíritu. Porque hablar de Jesús no es algo tan sencillo. Sí, por supuesto, cualquiera podemos hablar de Jesús. Es más, todos estamos capacitados por Dios para eso. Porque de otra forma, no pudiéramos transmitir el plan de salvación, ni pudiéramos compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas. Pero cuando tú te metes a hablar de Jesús, de la forma como es Jesús, de lo que Él representa y de lo que Él significa para la humanidad y lo que significa para el mundo y lo que significa para las personas que viven en el mundo, desde la perspectiva bíblica, no parece ser tan sencillo. Porque hablar de Dios en todos sus componentes, hablar de Jesús en todas sus manifestaciones, requiere revelación, requiere interpretación y requiere conocimiento de Dios. He estado estudiando sobre esto. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque tengo que confesarlo así, no había visto a Jesús desde esta perspectiva. A conocer a Jesús como un Dios feliz. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué particularidades puede haber en hablar de Jesús desde esta perspectiva? Y la respuesta me le dio la propia palabra, su propia revelación bíblica, de la importancia de conocer que nuestro Padre Celestial es un Padre feliz. ¿Por qué es importante que nosotros veamos esto a la luz de la palabra? Porque es importante que nosotros tengamos que conocer a Dios desde esa perspectiva, como un Dios feliz. Porque creo que una de las razones que podríamos mencionar es que todo ser humano, toda persona humana, desde que nace hasta que muere, está en busca de la felicidad. Todos trabajamos para eso. Todos desarrollamos diferentes actividades y diferentes comportamientos en la vida. Todos, desde alguna manera, luchamos
por alcanzar un tipo de felicidad. Algunos lo logran desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Y peor aún, algunos nunca lo logran alcanzar. Otros pueden interpretar la felicidad desde muchas maneras, de muchas formas. Otros piensan que la felicidad se basa en situaciones o circunstancias. Otros piensan que la felicidad se alcanzan por cosas materiales, por logros obtenidos, por una relación de pareja, por tener hijos, por tener propiedades o posesiones. Todos, desde alguna forma, desde algún ángulo diferente, ven la felicidad desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad en sí? Pues yo quiero decirle algo. La felicidad está personificada. La felicidad es un sentimiento, es una emoción, es un sentir, es una relación que logramos obtener producto de muchos esfuerzos y de muchos trabajos, y que al pasar del tiempo nos damos cuenta que esa felicidad que nosotros percibimos que es la felicidad, en realidad pasa efímeramente. Y que cuando perdemos alguna de esas cosas que entre comillas nos hacen felices, la perdemos. Porque es que murió, por ejemplo, algún ser querido, o perdimos algún trabajo, algún negocio que desde alguna forma, como lo veíamos nosotros, pensábamos que eso era lo que nos producía felicidad. Y cuando ya no la tenemos y ya no la obtenemos, dejamos de sentirnos felices. Otra de las cosas de las cuales también nos hace sentir poco felices es cuando perdemos la salud. Cuando ya no nos sentimos productivamente capaces de poder seguir generando y seguir produciendo, y al sentirnos incapacitados físicamente, entonces perdemos la felicidad. Yo quiero hablarles en esta mañana de la verdadera felicidad. ¿Dónde está? ¿Quién la compone? ¿Dónde podemos obtenerla? ¿De dónde se origina la verdadera felicidad que los seres humanos necesitamos buscar? Así es que yo quiero en esta mañana hablarles sobre conocer a nuestro Dios como el Dios feliz. Y quiero poder presentarles en esta mañana una maravillosa frase. Una frase que está oculta bajo la superficie del texto que voy a mencionar a continuación. Es una frase oculta que está entre líneas, muy escondida entre líneas, en uno de los textos más renombrados de las Sagradas Escrituras. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo capítulo 1. Y Rachel, nada más me pones ese por el momento. El apóstol Pablo hace una de las más famosas y célebres frases de la Biblia, escondidas y ocultas en este pasaje profundo de la Biblia. Voy a ser muy teólogo en esta mañana. Voy a utilizar mucha teología bíblica y por eso vamos a estar viendo diferentes textos bíblicos.
porque necesito ser muy pausado. Me interesa más en esta mañana poder enseñar que predicar, aunque a mí se me sale el dote de predicador porque yo soy predicador. Pero voy a tratar de agarrar las cosas suaves, porque necesito que usted entienda el mensaje de hoy. Y este pasaje, muy corto pero muy profundo, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 11 en la versión internacional, que es la misma frase que aparece en la versión Reina Valera, por eso utilicé este ejemplo porque no hay cambio alguno. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo: enseñada por el glorioso evangelio. Atención en esto que lo subrayé con letras amarillas, que el Dios bendito me ha confiado. Voy a mostrarle otra versión bíblica. Y en esta ocasión voy a utilizar la palabra hispanoamericana, que lo dice de la siguiente manera. Perdón, la versión Díaz habla hoy y la versión hispanoamericana dicen lo mismo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice: y esto es lo que enseña el glorioso evangelio que el Dios bienaventurado me ha encargado. La versión Palabra España o la versión hispanoamericana dicen esto: en conformidad con el glorioso mensaje evangélico que me ha confiado el Dios de la felicidad. Interesante. Antes de meterme a profundizar sobre esto, sobre este pasaje que va a ser el texto áureo o el texto de referencia para yo poder hablarles a ustedes sobre el Dios feliz, creo que es importante que yo pueda parafrasear este texto bíblico o esta frase apostólica para que nosotros podamos entenderlo un poco mejor. Y si yo lo parafraseo, por decirlo de esta forma, diría así de la siguiente forma. Esta sería la forma como lo podríamos entender así, a rajatabla, en buen español, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Las buenas nuevas de la gloria del Dios feliz. En otras palabras, quiero decirle que gran parte de la gloria de Dios es su felicidad. Gran parte de la manifestación de su gloria y gran parte de la manifestación de su poder y de su majestuosidad radica en su felicidad. En que Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios feliz. Permítame decirle que para el apóstol Pablo, esto que acabamos de leer lo pudo escribir de una forma clara y tangible, porque desde la perspectiva de Pablo era inconcebible que un Dios glorioso y majestuoso como lo es nuestro Dios pudiese estar privado del sentimiento más profundo y completo de gozo y satisfacción para disfrutar de las cosas buenas. No se puede ser un Dios glorioso y majestuoso sin poder disfrutar de las cosas buenas. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir, que siendo Dios un Dios feliz, es un Dios que sabe disfrutar. Es un Dios que sabe regocijarse. Es un Dios que sabe vivir, porque Él vive. ¿Cuántos creen que Él vive?
y que disfruta de todo lo que hace y que disfruta de sus planes, de sus proyectos, de sus propósitos, que disfruta de todo lo que hace y de lo que hizo con sus manos. Es un Dios que no es triste. Es un Dios que no conoce la tristeza. No la conoce desde la perspectiva de un sentimiento profundo, porque por supuesto Dios ha experimentado la tristeza, pero no es algo que está en su carácter. No es algo de la que forma parte de su estructura y de su capacidad como ser, como Dios. Esa no es su forma de ser. Así que podemos decir que fue Dios quien permitió al ser humano experimentar tal sensación. Esa sensación de satisfacción, de alegría, de felicidad que tú y yo experimentamos en algún momento de la vida. Fue Dios quien nos permitió poder experimentarlo. Por consiguiente, lo que Dios hizo al hacernos a nosotros, hacernos partícipes de algún sentimiento de alegría y felicidad, fue de hacernos probar lo que Él mismo disfruta constantemente. En otras palabras, cada vez que tú y yo experimentamos alguna sensación de felicidad y de alegría por cualquier cosa que hayamos experimentado, por alguna buena noticia o por algo que hayamos recibido, cualquiera cosa que en nosotros produzca ese sentimiento de felicidad, quiero que sepan que fue Dios que de alguna manera nos ha hecho partícipe de lo que Él como Dios constantemente disfruta. La felicidad proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que es importante mencionar esto. ¿Qué cosas podemos decir entonces? Bueno, podemos decir que desde la perspectiva de lo que hemos leído y lo que he podido explicarles en esta mañana, es que no se puede ser infinitamente glorioso sin ser infinitamente feliz desde el ángulo de Dios. Y en resumidas cuentas quiero decirle, mis hermanos queridos, porque es así. Eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio lo que significa la buena noticia, las buenas nuevas de un Dios que es glorioso y que al mismo tiempo es feliz. Espérate, yo no sé si usted no me está entendiendo lo que estoy diciendo. Lo voy a explicar de otras maneras. Nadie puede pensar que el Dios nuestro es un Dios triste. Porque no tendría sentido pensar que vamos a pasar la eternidad con un Dios triste. Lo importante es que tú y yo en esta mañana podamos entender que Dios creó y confeccionó y ha dibujado todo un universo y ha dibujado toda una eternidad diseñada para nosotros hacia el futuro, desde la perspectiva de un conocimiento claro de una felicidad eterna. Y yo necesito que tú me entiendas bien esto, porque yo sé que quizás para muchas personas es muy difícil comprender la felicidad porque probablemente nunca la han experimentado.
realmente. Porque el problema de esto es que para nosotros la felicidad es algo muy intermitente. Es algo que no se mantiene constante. Es algo que puede ser fugaz. Es algo que podemos experimentar en pequeños instantes y de repente desaparece. O puede ser algo que lo disfrutamos en un momento que pareciera ser largo y pareciera que se va a quedar permanente, pero de la noche a la mañana ese sentimiento de felicidad puede desaparecer y podemos irnos al otro extremo de ese sentimiento y empezar a experimentar desgracia, tragedia y infidelidad, no. Bueno, eso. Infelicidad. Se me traba la lengua, es que no sé. Ahora, pregunto, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Porque estoy llevando el hilo conductual hacia donde quiero ir. Todavía no he empezado a predicar. Mentira, ya yo empecé a predicar. Así es que nadie de los que está aquí quisiera pasar la eternidad con un Dios triste. Mis hermanos, si nuestro Dios es un Dios triste, entonces eso significa que la meta del Evangelio sería una meta infeliz. Y esto, por supuesto, no es el Evangelio. Porque el Evangelio, como le mencioné, son buenas nuevas. Son buenas noticias. ¿Noticias de qué? Noticias de que hemos recibido un Salvador. Y eso de por sí produce felicidad. Pregunto yo, ¿quiénes de los que estamos aquí pudiésemos en algún momento experimentar la experiencia de estar en alta mar y en algún momento quedar, como decimos cuando queda uno varado, exacto, y queda a las expensas de las olas, porque tu pequeña embarcación se hundió y quedaste allí en medio del mar? Y lo primero que viene a tu mente y lo primero que viene a tu corazón, lo primero que viene es la muy pronta posibilidad de que vas a morir en alta mar producto de ahogamiento. Y lo primero que te embota a la mente y al corazón es el sentimiento de tristeza y el sentimiento de desesperación. Y solo es esperar. Pero ¿qué ocurre cuando en medio de esa desesperación y en medio de esa falta de esperanza y de ese rendimiento emocional en la que te rindes a lo que va a venir, que probablemente va a ser una muerte inevitable, aparece alguien con un salvavidas? Lo primero que empiezas a experimentar ahí es un sentimiento de felicidad. Porque alguien llegó con buenas nuevas. Alguien llegó con buenas noticias. Llegó con un salvavidas, aunque sea un pedazo de llanta de caucho. Pero te llegó con esperanza. Te llegó con un mensaje de salvación. Y eso le produce satisfacción y alegría al que lo ofrece como al que lo recibe. Porque eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de felicidad. Son buenas noticias en las que nosotros, no solamente nosotros como creyentes, sino el propio Dios garantiza, ofrece, regala, como el Dios de oportunidades, donde Dios le quiere enseñar a la gente que es posible ser feliz. Y que es posible llegar y alcanzar la felicidad. No producto de las condiciones que este mundo ofrece, sino una verdadera felicidad que solamente el Dios de la felicidad puede ofrecer. Que solamente el Dios que hizo y realizó y diseñó la felicidad lo puede ofrecer.
porque esa es una felicidad completa y suficiente. Todas aquellas otras felicidades que el mundo nos ofrece, que la vida nos regala y nos puede proporcionar, son pequeñas, constantes y perentorias, pero la que Dios ofrece es única y suficiente y eterna y completa. Con Él es segura todo sentimiento de felicidad. Ahora, lo vemos desde la perspectiva de su creación, en el carácter de un Dios creador feliz. Escúchenme, ¿por qué yo digo que desde la perspectiva de su creación? Porque para mí, la creación de Dios fue una de las máximas revelaciones de la felicidad de Dios. La creación de Dios es una de los escenarios más típicos donde Dios demuestra que es un Dios feliz. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ver la obra de Dios y de lo que Dios hizo en el Génesis, puedo ver el detalle de su creación. Yo puedo ver cómo Dios revela allí su imagen. Porque Dios es inmensamente feliz. Y cuando Dios creó el universo y creó allá en el Génesis, dice la Biblia que Dios hizo y creó los cielos y la tierra. Creó las dos grandes luminarias en el cielo. Creó el sol y creó también la luna. También creó la lluvia que rocía sobre la tierra. Creó los mares y creó toda la belleza que nosotros podemos describir y ver en el planeta Tierra. Pudimos ver la majestuosidad de las galaxias, de las estrellas, de los planetas. Todo esto que nosotros hemos podido ver en la inmensidad del universo refleja el dibujo y el diseño de un pintor feliz. De un pintor que dibujó y diseñó el universo. Cuando nosotros olemos la tierra y olemos la humedad de la tierra, vemos los riachuelos correr, vemos el pintoresco cielo azul y vemos las maravillas de su gloria. Vemos a un dibujante, a un diseñador feliz. No, yo no sé si usted está alabando a Dios por lo que estoy diciendo, pero es que tú tienes que saber y tú tienes que entender que tu Dios es un Dios creador. Es un Dios creador, pero que su creación refleja el carácter de su felicidad. Fue feliz cuando nos hizo. Cuando hizo a Adán y Eva, lo hizo y lo diseñó. Y tanto era su felicidad, que dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Espérate. Mira, para tú ser 100% feliz, tú tienes y sentirte contento con lo que tú has hecho. Solamente tú eres capaz de hacer algo conforme a tu imagen y tu semejanza. Oye, dan gloria a Dios por eso. Porque tú eres el producto de la felicidad de Dios. Tú eres el producto de que Dios te hizo porque Él era feliz. Y cuando te diseñó desde el vientre de tu madre, Él pensó en ti con felicidad. Él no te diseñó siendo triste ni estando decepcionado. Ni te diseñó, ni te dibujó, ni te formó pensando en tristeza, sino que te diseñó y te dibujó estando alegre y feliz y diciendo: sabes, Alexander Robles es obra de mis manos y por eso me siento feliz, me siento contento, me siento satisfecho. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 31. Dice la palabra del Señor:
Entonces Dios, atención, contempló que todo lo que había hecho y vio que ¿qué? Me gusta esta versión Nueva Biblia Viva porque lo resalta. Él vio que todo lo que había hecho, él contempló que todo lo que había hecho era bueno. Y no dijo nada más bueno sino que era muy hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana y se completó así el sexto día. Porque es importante mencionar este texto bíblico. Porque nadie puede hacer algo y decir que es hermoso y que es muy bueno sin estar feliz. Nadie puede decir, es que yo he hecho este trabajo y me ha quedado bien. Y no sentirse feliz. Y no sentirse contento. Y no sentirse regocijado. Entonces la mayor manifestación de su alegría yo la noto cuando hizo el universo. Porque se destacó. Se lució. ¿Ustedes creen que puede haber un mejor universo que este? ¿Ustedes creen que alguien es capaz de hacer algo mejor de lo que Dios ha hecho? ¿Usted cree que haya alguien que puede hacernos a nosotros, a ti y a mí, de la mejor manera como hemos sido hechos y como hemos sido formados? Aunque por ahí han salido algunos científicos tratando de clonar cosas y tratando de asimilar cosas. Todas aquellas cosas simples son meras parecidos, semejanzas, pero nadie lo puede hacer mejor que Dios. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, las hace hermosas. Por eso es que cuando yo me veo al espejo y digo, Dios, qué perfección. Dios hace las cosas maravillosas y las hace bien. Dicen amén a eso. Ahora, discúlpeme que se me empañaron los lentes. Esa palabra contemplar que aparece allí en ese texto significa apreciar. Dice que Dios contempló. Significa apreciar. Significa disfrutar y significa alegrarse. Y él se alegró, él disfrutó, él apreció con todo lo que había hecho. En otras palabras, él celebró con gran felicidad la obra de sus manos. Y así, como él disfrutó de su creación, Él quiere que tú y yo también disfrutemos y que también podamos regocijarnos y que también podamos alegrarnos y podamos gozarnos de todo lo que Él hizo para mí y para ti. Todo lo que Dios hizo a tu alrededor, no solamente las cosas naturales, sino todas las cosas que Dios ha diseñado para ti. Gracias, Maribel. Gracias. Todo lo que Dios ha hecho en tu entorno, tu familia, tus seres queridos, tu trabajo, el pan de cada día, el auto que Dios te proporciona, todas aquellas cosas que Dios ha hecho y te ha dado para ti, es con el firme propósito de que tú puedas disfrutar de la felicidad que Él tiene. Mira lo que dice el Salmo 92:4. El salmista David lo entendió muy bien. Y él dice, tú me has hecho. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo feliz? ¿Y por qué lo hizo feliz? Tú me has hecho feliz con tus acciones, tus obras. Hombre,
Hombre, y digo, ¿a quién no le llena de alegría las obras de Dios? Hombre, cuando tú miras a tus hijos y tú miras a tus nietos y tú dices, wow, Dios, qué maravilla, qué bendición. Cuando tú miras a las personas que amas, cuando miras las cosas que Dios te pone a tu alrededor, cuando tú observas todas esas bendiciones que tú das, tú puedes declarar lo que David declaró: tú me has hecho feliz con tus acciones, porque son las acciones de Dios, no son las acciones de tu jefe, no son las acciones de tu papá ni de tu mamá, son las acciones de Dios lo que nos hacen felices. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana revelarte, y lo que quiero demostrarte, que lo que Dios te ha provisto y lo que Dios te está dando y lo que Dios te ha entregado en tus manos es porque Dios se siente feliz al dártelo. Él es el Dios de la felicidad. Él es el Dios de la felicidad. Mira, no es un Dios aburrido. No. Hay gente que cree que nuestro Dios es un Dios aburrido. Mira, cuando yo estaba ayer en la fogata, yo le decía a Yesuri, tú sabes, una de las cosas que nosotros tenemos que demostrarle a los muchachos es que el Dios de nosotros no es un Dios aburrido. Es un Dios que sabe disfrutar de la vida. Es un Dios que sabe disfrutar de las cosas buenas y que quiere que nosotros también las disfrutamos, porque Él se siente feliz cuando tú y yo las disfrutamos. No es un Dios que quiere verte triste, no es un Dios que quiere verte derrotado, no es un Dios que quiere verte tirado ahí, amalgamado. No, Dios quiere verte sonreír, de que habrán problemas en la vida, de que habrán crisis en la vida, pero aún en medio de todo eso hay posibilidades de ser feliz, porque Dios es un Dios feliz. Y aún en medio de los problemas, de las crisis, de las decepciones, de las enfermedades, Dios nos puede hacer sonreír. Ese es el Dios de la felicidad. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que tú y yo servimos. Es el Dios que tú y yo amamos. Es el Dios que tú y yo servimos. Es un Dios de felicidad. Quiero decir esto. Si ese es el Dios que nosotros queremos y el Dios que nosotros seguimos, significa que tú y yo tenemos que entender que lo que tú y yo estamos experimentando en este momento es una felicidad intermedia. Es una felicidad que estamos construyendo. Es una felicidad que Dios está diseñando en esta vida, en la que tú estás aprendiendo a saborear parte de lo que va a ser la verdadera felicidad completa y eterna. Porque si lo que Dios quiere es que nosotros seamos realmente felices, es que tú necesitas entender que en esta vida no podrás ser eternamente feliz. Mejor dicho, no podrás ser completamente feliz, porque existen, y quiero mencionar esto, 3 obstáculos importantes que no nos permiten a nosotros adquirir una felicidad completa. Y yo quiero mencionarlas allí. Si me lo ponen en pantalla, por favor. ¿Está ahí? ¿Sigue para ver? No, creo que está después de esa. ¿Es la siguiente? Ah, exacto, ahí. Después de esas me pones la otra. Existen 3 cosas que se interponen en el camino de nuestra plena satisfacción. ¿Por qué tú y yo no podemos alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos, aún teniendo a Cristo? La primera que quiero mencionar es esta. Nada en el mundo posee un valor lo suficientemente grande como para satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Eso ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos acerca de los deseos más profundos. Mira, el primer obstáculo para no poder alcanzar la felicidad completa en esta tierra es porque aquí, en este planeta en la que tú y yo vivimos, no existe nada. Nada es nada. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu mamá, ni tu negocio. No existe nada que posea un valor, escúchame, lo suficientemente grande como para satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Esa es la primera razón por la cual
nos obstaculiza, nos sirve de estorbo para alcanzar una verdadera felicidad completa. La segunda, la menciono ahí, es que carecemos de la fuerza espiritual para disfrutar al máximo de los mejores tesoros espirituales. Y es que la Biblia dice que nosotros tenemos a nuestro alcance todos los tesoros y bendiciones espirituales a nuestro alcance. La tenemos ahí. Tenemos todas las herramientas dadas por el Espíritu de Dios para ser felices. Pero a veces no tenemos el suficiente carácter espiritual. No tenemos la suficiente fortaleza espiritual para adherirnos a esos tesoros de bendiciones. Y como consecuencia de eso, las desperdiciamos. No las valoramos. No las sabemos utilizar. Y por consiguiente, no sabemos disfrutar de las bendiciones que ya Dios nos ha dado aquí. Creo que por ahí me decía Yesuri que Kimberly había dicho algo por ahí. Es que a mí se me vienen cosas a la cabeza. Y ella me decía que Kimberly, bueno, ahí está Kimberly, si es mentira, tú me dices que sí es mentira. No fui yo, ella me dijo eso. Y Kimberly decía, no, es que yo quiero disfrutar de las bendiciones de aquí también. Ella le decía, mami, que tú vas a recibir bendiciones allá en el cielo. Y Kimberly, no, yo quiero bendiciones aquí también. ¡Cierto! Porque aquí hay bendiciones de Dios. Aquí hay cosas que Dios nos tiene preparadas y diseñadas. El problema de eso es que nos falta carácter espiritual. Porque la felicidad de Dios está diseñada desde una perspectiva muy diferente a la que nosotros conceptuamos. Y nosotros queremos obtener esa felicidad de acuerdo a nuestros propios recursos. Y así no funciona en el reino. Para que tú seas feliz de acuerdo al contexto de Dios, tú necesitas adquirir las herramientas y los elementos que el reino de Dios te ofrece para que tú puedas aplicar esa felicidad de acuerdo al planteamiento de Dios y no al planteamiento tuyo que tú has adquirido. No sé si me estoy explicando. Y esa falta de carácter y esa falta de espiritualidad hace que nos perdamos lo que Dios nos tiene preparado hoy. El tercer elemento es que nuestras alegrías en esta tierra son temporales, son pasajeras. Ese es así. Y esos son los tres obstáculos que hace que nosotros, de alguna manera, no disfrutemos de esa felicidad que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿qué quiero decir yo con todo esto que les he hablado? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que les quiero plantear? Bueno, quiero mencionar dos cosas importantes. Hubiese podido mencionar tres, quizás cuatro, pero por cuestión de tiempo las voy a resumir en dos aspectos importantes que yo quiero enfocarles esta mañana sobre dónde nace y surge la verdadera felicidad y cómo poder obtenerla. Porque a veces pensamos que la felicidad significa servir a Dios. O pensamos que la felicidad depende del ministerio. Porque tengo ministerio. O porque Dios me ha dado hijos. O porque Dios me ha dado un buen trabajo. O porque estoy saludable. En este momento estoy saludable, gozo de buena salud, de perfecta salud. Porque Dios me ha dado una buena esposa. O porque tengo un buen esposo. Tengo un buen salario. Estoy cómodo. Han votado a 5,000, 10,000, pero a mí no me han votado. Y pienso que la felicidad gira en torno a esas cosas.
Yo te voy a explicar hoy. ¿Dónde? Teológicamente hablando, ¿dónde está la felicidad? Lo primero que quiero mencionar, ahora sí, si me lo pasas al próximo, es que quiero que sepas que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó para compartir la felicidad de su Padre. Voy a decir esto una vez más. Cristo bajó del cielo, bajó, se hizo hombre, fue crucificado y antes de ser crucificado predicó, enseñó, sanó enfermos, liberó demonios, resucitó muertos, predicó la sana enseñanza y se levantó una vez más hacia los cielos, solamente para enseñarnos y revelarnos a su Padre feliz. Bueno, pastor, ¿y de dónde usted ha inventado todo eso? Bueno, a mí me gusta hablar las cosas que hay en trasfondo. Por supuesto, yo puedo decir y podemos decir que Cristo vino para salvarnos, que Cristo vino para darnos redención, y todo eso es cierto y todo eso es correcto. Pero en el trasfondo de todo eso, lo que hay detrás de bastidores, el verdadero propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo y del mensaje de salvación, radica en que Él nos quiere mostrar la persona de su Padre como un Padre feliz. Y es que yo parto del hecho que el ser humano perdió la felicidad cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, perdimos toda felicidad permanente y completa. Aquello que Dios nos había regalado y nos había entregado, no solamente el paraíso, sino lo más grande y lo más importante, que tenía que ver la relación de padre con hijos, la perdimos. En el huerto del Edén, todos los seres humanos, escúchenme, todos los seres humanos estábamos diseñados para ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, perdimos ese privilegio. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que estamos o que fuimos destituidos, fuimos relegados de todo privilegio de ser hijos y de ser felices. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, pero esto que le estoy diciendo es teología viva. Perdimos todo privilegio de ser hijos. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando Cristo vino a renovarse y Cristo vino a renovarnos y vino a salvarnos, Él nos hace ahora ¿qué cosa? Nos hace hijos. Nos devuelve el derecho que habíamos perdido como consecuencia del pecado. Y que solamente a través de Jesucristo, su Hijo, podemos volver a recuperar esa relación entre Dios y nosotros. Y esa relación entre Dios y nosotros es lo que hace que seamos perennemente felices. ¿Dicen amén a eso? ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Mira lo que dice Mateo capítulo 25, verso 23. Esto para que ustedes lo puedan entender, que es la concepción de Dios. Que cuando lleguemos al cielo, que cuando nosotros pasemos de esta vida, ya sea que sea a través del rapto, o sea que muramos, la concepción de Dios es que tú alcances la felicidad, que desde el origen es lo que Dios había predispuesto. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, verso 23. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir, ¿qué cosa? Por supuesto, cuando tú te vas a la versión Reina Valera dice: entra en el gozo
de tu Señor. Esta versión lo dice más claro. Es que el gozo del Señor es la felicidad. Él le dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor, que en algún momento la perdiste, o que en algún momento está incompleta, o que en algún momento no has podido lograr, no ha podido ser suficiente. Pero cuando estés aquí, cuando estés conmigo, la volverás a recuperar. Y ahora sí sabrás lo que es la felicidad de verdad. Ahora sí comprenderás lo que es vivir completo. Por eso que la gente cuando se muere de aquí se va para allá. No siente tristeza, no extraña a nadie. No sabe lo que es dolor, no sabe lo que es extrañar a lo que dejó allá en la tierra. ¿O usted cree que los muertos en Cristo allá están extrañándonos a nosotros? Ellos no están allá extrañándonos. Ellos están allá disfrutando de la verdadera felicidad en su Dios. Oh. Jesucristo vino para compartir la felicidad de su Padre. Así es que, en otras palabras, como les mencioné, Jesús vino, vivió y murió para que tú y yo experimentáramos el gozo de Dios en nosotros y para que nuestra alegría fuera completa. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 10 al 11. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Atención a lo que dice el verso 11. Les he dicho esto para que tengan ¿qué? Mi alegría, y así su alegría sea completa. Nótense cuál es la verdadera intención de Dios, la insistencia de Él de que nosotros seamos felices. Hombre, ¿ustedes creen que Dios no sabe que nosotros, los seres humanos en sentido general, no somos felices? Que de alguna manera Satanás nos robó esa felicidad. El pecado nos quitó esa bendición que Dios nos había dado cuando nos puso en el huerto y nos puso en esta tierra. Dios nos hizo para que fuéramos felices. Y Él está buscando a toda costa que tú y yo recuperemos esa felicidad que solamente proviene de Él. Mira lo que dice Juan 17:13. Ahora vuelvo a ti. Ese es en la oración de Jesús antes de subir a los cielos, cuando oraba por los discípulos. Allá en Juan capítulo 17 dice, ahora vuelvo a ti, Padre, pero te digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría ¿en qué? En plenitud. Oh. ¿Están entendiendo el mensaje? Dios quiere que tú seas feliz. La respuesta es ¿cómo? ¿Cómo? Así que cuando tú y yo logramos aceptar al Padre, aceptamos su gozo, su alegría, y Él nos dio a compartir su alegría. Y esto es lo que nos hace sentir plenos en Dios. La segunda que quiero mencionar es que la fuente de la felicidad de Dios es su Hijo Jesucristo. Por eso mencioné hace un rato, no es el ministerio, no es el llamado, no son los talentos, tampoco es la familia, tampoco son nuestros seres amados, tampoco es el negocio, el trabajo. Eso no es lo que nos hace felices. Y si tú estás buscando la felicidad en eso, te vas a frustrar. Porque la felicidad de la que estoy hablando yo, la que es completa y plena, no la vas a poder encontrar en esas facetas.
La vas a tener que encontrar en una sola persona, que es la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, yo quiero explicar esto de una forma, antes de terminar, en las próximas 3 horas. Porque hay mucha teología que decir de esto, pero si usted no tiene problema, usted se puede aguantar 3 horas. ¿María Alicia? Es que ese pastor suyo sí habla. Qué barbaridad, Señor. Oh. Voy a tratar de hacerlo 7 minutos. 7 minutos. Vamos a ver. Permítame decirle esto. Si Dios, el Padre, es el Dios de la felicidad, Él es el Dios. En Él está el concepto de la felicidad, está en la figura de Dios Padre. Es importante mencionar que el deleite de Dios, escúchame, ¿dónde se origina el deleite de Dios? Su alegría, ¿dónde radica? ¿Dónde se origina? En primer lugar, es un deleite en su Hijo Jesucristo. Y esto lo quiero desmarañar profundamente, teológicamente, de la siguiente forma. Todo lo que a Dios Padre, escúchenme, todo lo que a Dios nuestro Padre le produce felicidad, está en la imagen de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, su inspiración, su mayor anhelo e inspiración de felicidad del Padre está en Jesús, su Hijo amado. Hay un ejemplo bíblico, pudiese mencionar 2 ejemplos, pero por cuestión de tiempo voy a mencionar solamente uno. Y quiero irme a Mateo capítulo 17. Y en este capítulo de Mateo capítulo 17 vamos a ver lo que en otras ocasiones hemos visto. Lo que sucedió en el monte de la transfiguración. La mayor experiencia que pudieron haber vivido sus discípulos, sus 3 principales discípulos. Estaban Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Dios Jesús, mejor dicho, los saca a ellos del montón y los lleva a una experiencia sin igual. Los lleva al monte de la transfiguración. Y allí ocurre una de las mayores manifestaciones de la gloria del Señor. Ustedes recordarán que durante todo su pasadía y durante todo el tiempo que Jesucristo había pasado con los discípulos, Él se había revelado a sus discípulos de una forma muy especial. Él se había manifestado a sus discípulos como el hombre que era llamado por Dios para salvación de los pecados. Él se les había revelado a los discípulos como el hombre que tenía respuesta para sanar las enfermedades. Jesucristo le había demostrado no solamente a la nación de Israel, sino a sus discípulos, que Él era capaz de sanar cualquier enfermedad. Y ellos veían a Jesucristo como el sanador de las enfermedades. También habían tenido la oportunidad de haber visto a Jesucristo resucitar muertos. No había otra expresión más poderosa que esa para ellos. Ver que el propio Jesús había podido resucitar a Tabita Kumi, a la hija de este personaje, Jairo. Y que también había resucitado a Lázaro. Y también había resucitado a aquel muchacho que había caído enfermo y había muerto. ¿Y sabe qué? Y el Señor los resucita. Así que los discípulos habían tenido una experiencia de haber visto también a un Jesucristo que resucitaba muertos. Al Cristo que da la vida.
Y habían visto también a un Jesucristo poderoso y humilde a la vez, que predicaba el evangelio de salvación y del reino a todas las ciudades y pueblos de Judea. Pero en esta experiencia, Dios les presenta a los discípulos otra imagen de Jesucristo. En esta experiencia, Dios el Padre se revela ahí en el monte de la transfiguración. Y yo quiero que lo veamos así en el verso 17. En el verso 2 dice: y allí se transfiguró en presencia de ellos. Atención, la Biblia detalla y destaca cómo lo hizo. Dice que Jesucristo, así, de una forma espectacular, dice que su rostro se resplandeció como el sol. Oh. Y de repente ellos ven a su maestro transformado. Ya no era el mismo Cristo que había sanado enfermos, que había resucitado muertos. Aquel Jesucristo humano, no, ese no era el Jesucristo humano, perdónenme. Dice que su rostro se resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y cuando Jesús se presentó de esa forma, que fue el Padre quien descubrió el velo de su Hijo y les presentó al verdadero, les enseñó al que ellos no conocían, al mero mero. Les mostró, les quitó, les abrió la cortina y les mostró a Jesucristo Dios en toda su gloria y su expresión. Mira lo que dice el verso 3. En esto se le aparecieron Moisés, Elías, conversando con Jesús. Y Pedro, maravillado, le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí, siquiera levantaré 3 albergues. Uno, ¿sabe? Cuando yo veo esto, me parece que lo que Pedro está diciendo, yo quiero tomarles una foto. Es que en ese tiempo no había cámaras, pero es que era tan grandioso lo que él estaba viendo, que él quería como esto se tiene que captar. Verso 5. Y mientras estaba hablando, atención, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual una voz. ¿Quién era ese? El Padre. Mano, déjeme decirle, eso es lo que experimentaron Pedro, Juan y Jacobo, y no era cualquier cosa. Tú te puedes imaginar, ahí estaba el propio Señor Jesucristo mero en toda su gloria y en toda su expresión. Y encima de eso se le aparece Elías, y encima de eso se le aparece Moisés, y como para colmo de males se le aparece la voz del Padre. Ahí yo me hubiera hecho todas las necesidades. ¿Ah? Hermano. Y mira lo que el Padre se le aparece y les dice: ¡hey! Este es mi Hijo amado. Y atención, estoy muy complacido con él. ¿Usted sabe qué es lo que dijo el Padre? El Padre le dijo: ¡hey! ¡Escúchenme! Este Jesús que ustedes están viendo en toda la gloria, en toda su manifestación, en todo su poder y en toda su grandeza, este es mi Hijo amado
y yo me encuentro feliz por Él. En Él radica mi felicidad. En mi Hijo amado está mi alegría. A Él escúchenlo, a Él escúchenlo, a Él oí. En Él radica mi alegría. Y cuando Él le manifiesta esto a los discípulos, lo que Dios le está diciendo a Él: hey, ustedes necesitan retirarse y mantener la distancia de Él, porque el que está ahí no es cualquier cosa, es el Cristo de la gloria, es mi Hijo amado, es el donde radica mi alegría y mi felicidad. En Él está concentrada toda la plenitud. Y ustedes necesitan apartarse, y ustedes necesitan arrodillarse, y ustedes necesitan inclinarse. Por eso dice el verso 6, que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados. Porque era una confusión de sentimientos lo que ellos estaban sintiendo ahí. Era una combinación de emociones, de terror, pero a la vez de felicidad. Era una combinación de sentimientos, emociones, donde había reverencia, pero al mismo tiempo alegría. Era algo que no se podía describir, porque estaba Jesús ahí dibujado de otra forma. Estaba Jesucristo ahí dibujado de otra manera. Y Dios Padre dice: apártense de ahí, porque yo sí puedo contemplar la belleza y puedo contemplar la hermosura de mi Hijo, como ustedes no la pueden contemplar. Yo sí la puedo ver todos los días. Yo sí puedo disfrutarlo. Yo sí puedo deleitarme con Él todos los días. Yo sí puedo disfrutar de mi Hijo, de todo lo que Él es y de todo lo que Él hace. Yo en Él me he manifestado. Y les voy a decir una cosa. Lo que Dios quiere y lo que Dios quiere buscar es que tú y yo en algún momento de la historia, ya sea que tú mueras o que te vayas con Cristo en el rapto, tú también puedas disfrutar de la gloria y de la majestuosidad de Dios, de Jesucristo. En algún momento, al igual como el Dios Padre lo puede disfrutar, llegará el momento cuando tú y yo disfrutaremos de la presencia de Jesucristo en toda su magnificencia y en toda su gloria. Pero ya allí mis ojos débiles no serán débiles, mi piel débil ya no será una piel débil, mi contextura física ya no será débil, sino será lo suficientemente fuerte y estable, con la misma corteza con la que está mi Padre Celestial, para yo poder percibir la grandeza de su Hijo Jesucristo y poder contemplar la gloria del Señor Jesucristo por la eternidad. Ahora yo puedo entender lo que dice Juan. Creo que está allí. Juan capítulo 17, verso 26. Es que antes yo leía este versículo y no lo entendía muy bien. Pero cuando yo leo este texto yo puedo entender lo que Jesús le dijo. Jesús, orando al Padre, dice: yo les he dado a conocer quién eres. Refiriéndose a Él, al Padre. Jesús hace esa oración y le dice: yo les he dado a conocer a ellos quién eres tú. ¿Por qué? Porque Él quería demostrarle un Dios feliz. Y mire, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado a mí esté en ellos
y yo mismo esté en ellos. Este texto no puede estar más claro. Porque lo que este versículo está diciendo es que el amor que hay entre el Padre y el Hijo, esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, esa relación de felicidad y de completamiento que hay entre el Padre y el Hijo, la voluntad de Dios es que tú y yo formamos parte de ese amor y que tú y yo seamos parte de esa relación. Cuando antes estábamos excluidos, ahora Él quiere que tú y yo seamos parte de esa relación entre padre e hijo. Ahora ya no seremos espectadores, sino que seremos parte de ese amor y seremos parte de esa felicidad y seremos parte de esa gloria. Ahora tú y yo somos trío en Cristo. Ahora somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, hijos de Dios e hijos de Dios. Somos parte del propósito del plan de Dios. Él es la felicidad. En Él se encuentra personificada toda felicidad. En Jesucristo. Termino con este texto bíblico. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 22. Refiriéndose a Jesucristo, mira cómo Pablo describe a Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, si tú y yo hemos concluido de que Dios es feliz, entonces ¿quién es la felicidad? ¿Ah? Jesucristo es la felicidad. Porque dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, volviendo al Génesis, todo lo que Dios creó en este universo, que para ti representa hermoso, que para ti representa algo maravilloso, la creación de Dios, y que todo lo que Dios dibujó y diseñó es maravilloso y es grandioso, Dios lo diseñó bajo la inspiración de su Hijo. En otras palabras, ¿usted ha visto algún pintor pintando a un modelo? ¿Cómo lo hace? Cuando Dios te diseñó a ti y cuando Dios diseñó el universo, el Padre empezó a diseñando viendo la figura del Hijo. Por eso te hizo a ti y a mí de acuerdo a su imagen y semejanza. Porque cuando te hizo a ti, dice, espérate, así tengo que hacerlo así como mi hijo, espérate. Así estoy haciendo a Yesuri, espérate. Ajá, así estoy haciendo a Maribel. Viendo al Hijo. Dios se inspiró en su Hijo. Ay, qué cosa más hermosa. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Oiga, es que Él es el centro. Él es el centro de atracción, Él es el modelo. Y cuando Jesucristo camina y todo el mundo le hace la venia a Él, porque dice, toda lengua se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para la felicidad de su Padre. Eso es lo que significa la gloria. Para la felicidad de su Padre, toda rodilla se doblará. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Oiga, es que yo no estoy hablando de cualquier cosa. Yo estoy hablando de Jesucristo, el mero mero. Es aquel que merece toda gloria. Aquel que merece que toda lengua y nación se arrodille bajo sus pies. Que los infiernos, que los demonios se dupliquen ahí a los pies de Jesucristo.
Dice la Biblia, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser ante todo el primero. Él es el primero en todo. Ay, 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 ay. Yo no sé si tú sientes ganas de glorificar a Jesucristo, pero yo quiero glorificar al Señor. Yo soy parte de esa creación. Yo soy parte de ese modelo de Dios. Yo soy parte de ese plan perfecto de felicidad de mi Padre. Y versículo 19, como para cerrar con broche de oro y ponerle la cerecita al pastel. Mira lo que dice Pablo. Porque a Dios le agradó. ¿Sabe qué significa eso? Porque a Dios le complació. Porque a Dios le hizo feliz que así fuera. Que toda la gloria, que toda la honra, que toda la majestuosidad y que toda la preeminencia estuviera en su Hijo Jesucristo. Y mire que ahí está el secreto de la felicidad. Porque a Dios le agradó habitar en Él toda su plenitud. ¿Sabe qué significa la palabra plenitud? Completo gozo, satisfacción y alegría. En otras palabras, ¿tú quieres la felicidad? ¿Tú quieres la felicidad? ¿Quién quiere la felicidad aquí? Ahí está el secreto revelado en Él, en Jesucristo. Que cuando tú hables de Él, tú no hables como cualquier cosa. Cuando tú menciones su nombre, tú no lo menciones como cualquier cosa. Que cuando tú ores a Él, tú no ores a Él como cualquier cosa. Que cuando tú pienses en Él, tú no pienses en Él como cualquier cosa. Que cuando tú le sirvas a Él, tú no le quieras servir a Él como cualquier cosa. Porque estás frente a lo más grande. Estás frente al supremo, al magnífico, al mero mero, al creador de todas las cosas, al Señor, donde radica toda felicidad y toda esperanza. Está en Él. Está en Jesucristo. Y cuando yo hablo de Jesucristo me tengo que emocionar. Y cuando yo hablo de Él me tiemblan las piernas. Y cuando yo hablo de Él siento la ganera de quedarme postrado allí. Porque es que algo ocurre en mi pecho. Algo en mi pecho empieza a latir más fuerte. Algo sucede en mi cuerpo, que cuando menciono su nombre, su presencia empieza a invadir mi cabeza y los pies. Y los demonios empiezan a temblar y empiezan a huir. Porque no se pueden resistir ante la presencia del todopoderoso Jesucristo. Yo quiero invitarte a ponerte de pie.